Levítico capítulo 4 versículos del 1 al 4. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos del Señor respecto a cosas que no se deben hacer, y hace alguna de ellas. Si el que peca es el sacerdote ungido, lo cual resulta en culpabilidad para el pueblo, él ofrecerá al Señor un novillo sin defecto, como sacrificio por el pecado, por su pecado cometido. Traerá el novillo a la entrada del tabernáculo de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo degollará delante del Señor. ¿Qué es inadvertencia? Según el diccionario de la Real Academia Española, inadvertencia es falta de advertencia o atención. Si el pecado no es por abierta rebeldía en contra de Dios, entonces es más bien por inadvertencia. Satanás se ha encargado de engañarnos en muchos aspectos de nuestra vida, y si fuera poco, también tenemos que lidiar con nuestra propia naturaleza pecaminosa, como el egoísmo, por ejemplo. Por eso, muchas veces caemos en el pecado por no prestar atención de lo que realmente estamos haciendo, aunque sabemos que lo que hacemos es porque nos gusta o nos conviene. ¿Qué es pecado? Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí, pecado es desobediencia a los mandamientos de Dios. Mateo capítulo 19 versículo 17. Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Hay uno solo que es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús respondió: No cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos capítulo 13 versículo 19. Porque los mandamientos: no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 19. La circuncisión no es nada, y la incircuncisión no es nada, más bien, lo que vale es guardar los mandamientos de Dios. Santiago capítulo 2 versículos del 8 al 11. Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo: no cometas adulterio también dijo: no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Ya vemos que la ley de la que habla Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 es la de los 10 mandamientos. El ejemplo que más usan los escritores bíblicos son los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con la adoración a Dios, y los últimos 6 con nuestra relación con el prójimo. Muchos dicen que aman a Dios, pero no aman ni ayudan a su prójimo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no amas a tu prójimo y dices que amas a Dios, ya estás rompiendo el 9º mandamiento. Santiago capítulo 4 versículo 17. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Meditando en los versículos anteriores de Santiago y Pablo, no existe alguien que nunca pecó por ignorancia. En algún momento de nuestra vida hemos pecado contra Dios a sabiendas de que estábamos haciendo algo malo. Según Santiago, si no sabías que era malo, entonces no es pecado. Muchos de nosotros sabemos, a conciencia, las montañas de pecados que hacemos en contra de Dios y los hombres a diario. Sabemos que la paga del pecado es muerte,
Romanos capítulo 6 versículo 23. Si hacemos lo que es justo, la muerte es lo que cada pecador debería pagar por pecar. Eso es lo que satisfaría la justicia. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, no porque sabemos que viene un castigo, sino porque nos duele haber ofendido a Dios, el ser que más nos ama en todo el universo, entonces la sangre de Cristo expiará nuestros pecados y seremos perdonados. Romanos capítulo 3 versículos del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús fue y es nuestra expiación por el pecado. Él pagó el precio, Él recibió el castigo que tú y yo merecemos para darnos la vida que Él merece. Todo el sistema de sacrificio hebraico no era el antojo del Dios de los judíos. Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento, quien es el mismo ayer, hoy, y por los siglos, instituyó el acta de los ritos para enseñar y preparar a los judíos a entender el ministerio del Salvador en su primera aparición a este mundo como hombre. Al estudiar todos estos decretos conocidos como la ley de Moisés, podemos entender mejor cuál es el propósito de Dios para con los hombres. Ezequiel capítulo 18 versículo 23. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor Dios. ¿No vivirá él, si se aparta de sus caminos? En Cristo se cumplió todos los ritos practicados en el santuario terrenal. Colosenses capítulo 2 versículo 17. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando el objeto se une con su sombra, la sombra desaparece. La sombra del sistema de sacrificios se encontró con el cuerpo de Cristo y desapareció. Eso fue lo que pasó cuando Cristo murió por nosotros. Por eso el velo del templo se partió en dos según Mateo capítulo 27 versículo 51, marcando el fin de esos ritos. Jesús fue el inocente novillo sin defecto que murió en lugar del pecador en Levítico capítulo 4 versículo 3. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hebreos capítulo 9 versículo del 23 al 28. Era, pues, necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios superiores a estos. Porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Dios te bendiga, hoy y siempre.